Andrés. Una sonrisa nos dibuja a todos lo que ha hecho Bolivia anoche, un empate bastante sufrido que hemos tenido, los que hemos tenido oportunidad de ver el partido. Realmente hemos disfrutado, aunque hemos sufrido con la actitud de nuestro equipo. Al final, los resultados son los que cuentan. Si entraba esa última bola de Flores, me parece que era, el festejo hubiera sido mayor. Nos brinda una alegría ayer, 8 de junio, inolvidable, sin lugar a dudas. Bueno, ya en materia, estimados estudiantes, hoy vamos a ingresar al estudio del Estado social, del constitucionalismo social. Hemos visto en una primera parte general, hemos visto una parte del derecho constitucional liberal clásico, y ahora nos corresponde comenzar el estudio del constitucionalismo social, el Estado social. Sin embargo, voy a atender una solicitud que me hizo alguno de sus compañeros ayer. Me dijo, escribió, quisiera tener más material respecto a la Revolución Francesa. Ahí va el material y se pueden tomar nota los que gusten, para ampliar simplemente el conocimiento. Fuentes francesas traducidas al castellano, son dos las que les voy a recomendar. Con K se escribe, Kropotkin, con K, Kropotkin. Se llama, ese obra es un libro voluminoso, se llama La Revolución Francesa, ¿cómo escuchan? La Revolución Francesa. Es voluminoso, es un extranjero, traducido al castellano, Kropotkin, La Revolución Francesa. Continuamos. También francés. Viene en tomos, sin embargo. Viene en tomos, está dividida su obra en tomos. Se llama Jaurès, se escribe con J. Jaurès, Llorés se lee, es Jaurès se escribe. Jaurès. Jean Jaurès. Jaurès Jean. Jean Jaurès es Historia Socialista de la Revolución Francesa. Historia Socialista de la Revolución Francesa. Viene en tomos esa obra, en 3 tomos. Tal vez en alguna biblioteca puedan haber. Yo he tardado bastantes años para completar los tomos. Son 3. Los he encontrado en los libros viejos. Tal vez puedan ustedes comenzar su labor. Yo realmente he tardado bastante en completar esa obra completita. Bueno, repito. Tienen a Kropotkin y tienen a Jaurès. Pero en los autores nacionales, los que estudian y detallan la Revolución Francesa vinculada al derecho constitucional boliviano, vamos a hacer algunas menciones también. Carrasco José, el que fue el fundador del diario de 1904. Carrasco José, una obra en 4 tomos, se llama Estudios Constitucionales. La obra se llama Estudios Constitucionales. Hay en la Biblioteca Central y también de la Facultad. Me consta, yo tengo una colección de ellos también. Me ha tardado bastante tener los 4 tomos. Tenía 3. He tardado muchos años en completar mi colección de José Carrasco, Estudios Constitucionales. 2. Ciro Félix Trigo. Más bien, Trigo Ciro Félix. Su apellido es Trigo. Trigo Ciro Félix. Derecho Constitucional Boliviano. Derecho Constitucional Boliviano. Una obra medular, además. Ciro Félix Trigo, o Trigo Ciro Félix, como se nota. Derecho Constitucional Boliviano. Sería la segunda obra que describe la Revolución Francesa vinculada al constitucionalismo boliviano. Y la tercera obra vinculada al constitucionalismo boliviano, importante también, es la del maestro que fue nuestro, Alcides Alvarado Daza. Alvarado Daza Alcides fue ministro de Educación, decano de la facultad, docente titular de Derecho Constitucional en mis épocas, luego magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, allí falleció, problema de salud, le vino una muerte violenta a nuestro docente. Se llama su obra Del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social. Miren cuán importante es la obra de don Alcides. Del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social. Yo lo tenía obsequiado ese libro del doctor. Hay en la biblioteca buena cantidad de estos libros de la facultad. Hay también en la biblioteca central.
Y también lo he visto en los libros usados, pero yo tengo mi ejemplar, además dedicado por el doctor Alcides en su época, así que ahí tienen. Él ha sido uno de los primeros magistrados. No les recomiendo a Dermisaki ni a Alipio Valencia, son bastante superficiales en cuanto al análisis de la Revolución Francesa, pero también pueden leer Pablo Dermisaki Peredo y Alipio Valencia Vega, ambos en sus obras de Derecho Constitucional, pero no es el análisis fino que tiene Carrasco o Ciro Félix Trigo o don Alcides Alvarado. Son análisis mucho más profundos. Y a nosotros, si quieren buscar alguna especialización en el tema, pues las obras que yo les cito les van a gustar. Kropotkin realmente tiene un estilo de redacción que les va a imbuir, pese a que es voluminoso, debe tener unas 600 páginas, libro un poco más, pero a quien quiere leerlo, no me han podido despegar las 2 semanas que he leído eso, unas 2 o 3 semanas que he leído Kropotkin ya hace muchos años, cuando era jovenzuelo, estaba en 3er año, lo he leído a Kropotkin, prestado esas veces, luego lo he comprado. Realmente es una obra muy impactante además, ¿no? Para quienes, claro, se quieren imbuir en el área, tiene su esfuerzo y van a entender que hay momentos. Ahora, de redacción de actores de la revolución, pensadores. De los pensadores obviamente está Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Rousseau se escribe, ¿no? Rousseau, Juan Jacobo, 2 obras. Para mí, en orden de importancia, les voy a dar. Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Es una obra relativamente corta, yo estoy seguro que en 2 noches la van a leer. El discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres en la sociedad. Debe tener unas 90 páginas, no es mucho. Y la segunda obra, igual relativamente breve, es El contrato social. La otra obra de Rousseau, que la han debido ver en teoría política, es El contrato social. Esas 2 obras, yo normalmente cuando pasamos teoría del Estado, yo les doy los resúmenes, la narrativa, pero si ustedes quieren investigar, ahí tienen las 2 obras de Rousseau. Continuemos. Montesquieu se escribe, Montesquieu se escribe. Bueno, su obra se llama El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Fragmentos del espíritu de las leyes hemos visto en clases, pero quien quiere profundizar, y me alegra mucho que me haya pedido ese material, ahí va, lean, ahora estamos con los pensadores, ¿ah? Hemos visto a Rousseau, hemos visto a Montesquieu. Dos actores importantes. Y bueno, esas son las obras que puedo mencionarles. Hay otras noveladas que tal vez no puedan encontrar en plaza, inclusive son bastante dificultosas estas, porque notarán que son pues de estudios pormenorizados. Hay una más, José Fouchier, pero es de un actor político que realmente es eso, bastante tenebrosa la actitud, pero no es recomendable si es que uno todavía no ha leído esta base. Cuando ha leído uno la base, va a profundizar ya con los actores políticos. Por el momento les doy material didáctico francés, material didáctico traducido, material didáctico boliviano, y los autores o pensadores políticos verán que es un material antes clasificado, hemos descontado todo lo que es cáscara, nos quedamos simplemente con el grano para tener estas propuestas clásicas. Notarán que yo no estoy manejando manuales, yo no les digo manual de derecho constitucional de tal. No, queridos amigos, ustedes si quieren leer algo, vayan a la fuente. Bien, dicho sea eso, vamos a comenzar hoy con el avance de nuestro tema número 3. Tengo material para presentar. Un comprendido, jóvenes, si se ve la diapositiva. Sí, doctor, buen día, si se ve. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Realmente alegre por ese penal. Bueno, alguna vez se hace justicia con Bolivia también. Tema número 3, constitucionalismo social.
¿Qué es el constitucionalismo social? Como ven, hemos desarrollado las categorías generales del derecho constitucional en el tema 1. En el derecho constitucional liberal clásico, en el tema 2, hemos visto las fuentes liberales del derecho constitucional que se traducen en nuestra Constitución, pero también tenemos otra fuente que también está inserta en nuestra Constitución. Esta se refiere al constitucionalismo social. Para hablar del constitucionalismo social no podemos eludir la crisis del liberalismo. Recordemos que el liberalismo es una corriente predominantemente económica. Economía. Si alguien quiere meterse a este tema, pues tiene que estudiar economía. Ahora, ¿cuál es el problema de estudiar economía? Ya saben todos, los números, ¿no? Llevar los cálculos, ese es el gran problema para muchos estudiantes. Y bueno, ahí sí, con mucho entusiasmo nos dicen, algunos compañeros míos inclusive, voy a estudiar de ciencias políticas principalmente, voy a estudiar economía, pero ven la cosa y cuando venga el docente de cálculo, y al docente de cálculo no le interesa mucho lo que uno piensa. Entra a clase, muy buenos días, jóvenes, listo. Primera pizarra ya han copiado, y la segunda pizarra hasta que no te quede brazos para copiar. Y al final de la clase, muy bien, jóvenes, les estoy dejando, hay práctica en la fotocopiadora, me entregan el sábado. No nos toca clases, no importa, quien quiere me entrega y si no, se aplazan, punto. Así es en el área cuantitativa. Y solo los que tienen el carácter suficiente para enfrentar eso lo van a hacer. Pero queda la invitación, estimados estudiantes. Por eso los sociólogos y algunos politólogos y los filósofos odian al área cuantitativa. Se dice que un sociólogo es un economista al que no ha podido hacer números. Eso es un sociólogo. Ese es un viejo chiste que se repite en la carrera de economía. Bueno, pero decíamos que el liberalismo en realidad es una corriente económica. Ha sido base de la propuesta de Adam Smith en su libro, que se llama Investigación sobre el origen y naturaleza de las riquezas de las naciones. Le conocemos como riqueza de las naciones. Y de David Ricardo, el complemento, que indica principios de economía política y tributación. Ambos fueron británicos y dan pues la partida de lo que debe entenderse como la corriente económica clásica, así también se le llama. Y en general se le conoce como el liberalismo económico, el sustento económico del liberalismo desde el punto de vista técnico. ¿Cómo se explica la actitud? Se habla del mercado, el mercado como asignador de los recursos, los conceptos de escasez, los conceptos de distribución, los conceptos de oferta-demanda, de interrelación de la oferta-demanda en el escenario del mercado, y luego se van extendiendo los estudios económicos. Entiendo que ustedes también tienen una asignatura, han tenido en primer año, que es relacionada a economía. Conozco a un docente que sí impartía economía porque en primer año yo tenía las clases después de que él tenía sus clases y veía sus cuadros, es economía, y me parece bien que es lo que les debe enseñar. El docente Rafael Torres, muy distinguido colega en el área económica también. Pues yo pasaba clases en primer año en el paralelo B, teoría política, y él salía de clases, yo entraba y se veía todavía los cuadros que tenía y eran cuadros económicos. Mis respetos siempre a los estudiantes y a los docentes que enseñan aquello y se meten en el área. Ahora, si no le entienden, porque que dicen, qué abusivo, ¿para qué sirve? Para quien quiera dedicarse de verdad a los temas de análisis constitucional y político, recuerden que es una constitución política, no es una constitución jurídica. Entonces, si vamos a hablar de análisis político, sin lugar a dudas el tema económico es el estructural, así como el derecho constitucional es la médula del área del derecho y de todos los derechos se subordinan al tema del derecho constitucional. En el área de la sociedad, todo se subordina a la economía. Así es. Ahora, el problema, repito, de estudiar economía son los números. Es por eso es que es muy, pero realmente muy escasa la cantidad de quienes estudian el área social, llámese derecho, ciencia política o sociología, que van a economía. Al revés, hay bastantes personas que habiendo estudiado economía van luego a derecho, ciencia política, sociología. Al revés, ¿no? La escasez es por el otro lado. Pero volvamos a nuestro tema. ¿Qué ocurre? La crisis del liberalismo se expresa, tiene una expresión. Ya habían conceptos de cómo debía ser considerar la economía.
el pensamiento político, por ejemplo, de John Locke, es un naturalista que tiene una visión de que la sociedad es equilibrada en 2 tratados de gobierno civil, Montesquieu en el espíritu de las leyes, Rousseau en el contrato social y en el discurso del origen, sobre el origen de la desigualdad de los hombres en la sociedad, obras que les he recomendado hoy en la clase. Y la premisa general fue que el Estado no intervenga en la economía. Eso significa el liberalismo, que el Estado no intervenga en la economía. Pretendían que el Estado deje hacer y deje pasar, dejar hacer y dejar pasar. El Estado solo que sería un gendarme encargado de imponer la fuerza pública, la policía y los jueces. Debía administrar, tener a su cargo la policía y a los jueces. Nada más eso debía ser el Estado según el concepto liberal que se tiene. Por eso es cuando hablan de el neoliberalismo malvado y perverso que cesó las empresas. Bueno, en realidad lo que plantea el liberalismo y posteriormente el neoliberalismo es que el Estado no intervenga en actividades económicas, pues esa no es su función. La función del Estado no es ser una empresa. El Estado debe guiar los lineamientos de la política pública, pero no debe ser el Estado empresario, porque si no nos ocurriría en el caso extremo, lo que le ocurrió a la Unión Soviética. La Unión Soviética vigente hasta 1990. ¿Qué ocurrió allá? Lo que ocurría es que el Estado era una especie de empresa que a todos daba empleo, pero una empresa altamente deficitaria. Si bien mínimamente cumplía los requisitos, pues no lo hacía con calidad ni competitividad frente a productos que venían del extranjero. Su calidad y su cantidad eran tan bajísimas, pues la Unión Soviética, en cuanto a su calidad de vida, se convirtió en un estado muy, muy, muy retrasado. Y claro, la gente quería lo que quería el resto del mundo. Los jóvenes, las personas querían tener una vestimenta, una vestimenta de mezclilla, un jean, una chaqueta o un pantalón de jean, de tela de blue jean, y no la tenían. ¿Y por qué? Porque claro, allí se producía tela y les daban un traje formal y más 2 mudas de ropa como asignación anual de lo que te toque además, porque ahí no había que yo quiero una camisa que combine con esto, no había esas cosas, te daban lo que había, que tampoco estaban mal combinadas, pero eran el gusto de lo que quería el Estado. Lo mismo sucedía con los calzados, y lo que necesitabas, tenías tu vivienda, te asignaban una vivienda que normalmente era un departamento muy pequeño para una familia de 4 personas, era un departamento muy pequeño, pero sí te lo daban, no era propio tuyo. La gente quería tener propiedad, la gente quería prosperar y veían, y se comenzó seguramente para esos tiempos, sí, ya desde los años 80 comenzaron a difundirse vía satélite, por televisión, cómo vivía el resto del mundo, y el resto del mundo vivía pues cómodamente, incluyendo Bolivia. Teníamos un mercado. Esa es la diferencia. Decía que cuando vinieron nuestros docentes del extranjero, de Cuba, los primeros docentes que tuvimos en el primer posgrado que se armó en la facultad como gran novedad, y hemos abarrotado el teatro de la facultad, los que queríamos escuchar ese posgrado, de todo. Habían personas jóvenes recién graduados, como era mi caso, o habían también ya jueces, magistrados que querían tomar algún curso de posgrado porque no había posgrados en Bolivia. Ese fue el primero, y nuestros docentes eran cubanos. El área era de investigación penal, técnico-procesal penal, porque eso es lo que había, y abarrotábamos el teatro. Pero lo que nos llamaba la atención es alguna información que le llegaron a sacar a uno de los docentes, lo dijo públicamente. Le dijo, mire, docente, usted tiene grado de doctorado en Cuba. ¿Cuánto gana? Es una pregunta bien sencilla. Podría haber dicho alguno, pues no es de su interés, pero él dijo, lo que gana un docente con doctorado en Cuba es $23 mensuales. $23 la hora, le preguntaron todavía. No, $23 mensuales. ¿Y cuánto gana entonces un trabajador común? Y él dijo, un obrero gana $21 mensuales. Y la diferencia es $2 entre alguien que no se preparó y alguien que se preparó a nivel doctorado. Y él dijo, sí, esa es la diferencia. A ver, calculemos cuántos son $23 en la actualidad, que lo vamos a duplicar. Pongámosle $46, pongamos $50 al precio de nuestro tipo de cambio, nuestra moneda. Pongámosle que el tipo de cambio está en 7 bolivianos. 7 por 5, 35, 350 bolivianos. ¿Una persona viviría con 350 bolivianos en Bolivia? Pero claro, él nos decía
pero nos dan las cartillas a todos, trabajadores, no trabajadores, todos tenemos la cartilla que nos distribuyen por barrios, y una familia de hasta 5 personas tiene los siguientes, nos dijo de manera general, tiene derecho a consumir 450 gramos de carne de res cada 15 días, 450 carne de pollo cada 15 días, y el resto del tiempo nos dan, decía él, bueno, la mitad del tiempo más nos dan pescado seco, una especie de charque, me imagino, de diferentes pescados, calamar y otros, que los hacen secar y les dan también en medida, que claro, tiene su nivel nutricional, eso no podemos negar. Y la otra mitad del tiempo, porque tenemos que mezclar el tiempo con comida vegetariana, y normalmente la comida vegetariana es frijol, arroz y maíz, punto. Esa es la dieta que tenía. Y claro, una variedad de verduras también que podían tener acceso. Esa es la cartilla quincenal que tenía. Y eso, voy a comer calamar seco cada semana, y 450 gramos de pollo, ¿cuánto es? Eso es equivalente a un pollo Copacabana que nos comemos, ese de 2 presas, que no me acuerdo ahorita el nombre, creo que es el Fiesta, que tiene 2 presas. Y eso yo solito me lo como a veces cuando tenía, bueno, estaba con hambre, alguna cosa, cuando podía, ahora ya me tengo que cuidar. Y bueno, sí, claro que está medido, pero y la gente quiere un poco más, pero estamos en el constitucionalismo social y en este momento estamos en la crisis del liberalismo. Si bien tenía la premisa de que el Estado no intervenga, el propio liberalismo llevó a una enorme crisis. Los mismos sistemas causan su propia destrucción, ¿sabía? El liberalismo, al introducir políticas rígidas en el mercado, causa su destrucción y va a emerger el constitucionalismo social. Y al revés, las políticas sociales causan su autodestrucción y generan el liberalismo porque exageran y no prevén para el futuro. Eso lo vamos a ver en la presente clase. La posibilidad de existencia del liberalismo además se produjo como efecto de la acumulación de riqueza de los saqueos de las colonias en Asia, India, China. ¿Recuerdan cómo se estableció el liberalismo? ¿Cómo se hizo rico el liberalismo? Robándole las riquezas a los otros explotadores y también yendo a los distintos continentes, a Asia, a África, a India, China, a las Américas, todo lo que podían los británicos acumulaban. Gran Bretaña, Inglaterra es la fuente del liberalismo económico. Y el pensamiento liberal es el pensamiento francés. En lo tecnológico contribuyó también al establecimiento del liberalismo la denominada revolución industrial. La revolución industrial es lo que le faltó a España cuando tuvo gran riqueza. España descubrió América, la conquistó, la dominó, como quieran, y luego se llevó las riquezas. Todo país vencedor o todo estado vencedor, pues, impone sus reglas vencedoras. Es imposible pensar que un vencedor no imponga sus reglas. ¿Para qué ha sido vencedor si no va a imponer sus reglas? Eso es injusto, probablemente sí para el perdedor, justo para el ganador, pero en la realidad no interesa mucho si es justo o injusto. La realidad nos indica que los vencedores son los que se enriquecen e imponen sus condiciones. Veíamos que en los estados esclavistas, cuando vencían y no tenían riquezas, ¿qué hacían con los otros? En principio los aniquilaban, pero después de aniquilarlos se dieron cuenta que estas guerras de aniquilamiento se podían convertir en guerras de dominación. No tienen con qué pagar, muy bien muchachos, se convierten en nuestros esclavos, ¡punto! Surgió el esclavismo. Pero estamos en el pleno liberalismo, en el auge del liberalismo. ¿Cómo surgió el liberalismo? Hemos visto que acumuló riquezas, pero eso también hizo España, acumuló riqueza, pero no dio el siguiente paso, avanzar en lo tecnológico. Ese fue el motivo del fracaso de la colonia española, porque teniendo riqueza, se dedicó a la vida opulenta, a derrochar, a hacer grandes iglesias, a decir que podía adoquinar Madrid con la España que se llevaba, con la plata que se llevaban desde el Potosí. Bueno, opulencia, gasto, pero no inversión. Los estados que gastan y no invierten, y en este caso no invierten en la tecnología, están destinados al fracaso.
Y ahí como lo tomará el modelo comunitario, de la economía comunitaria, y no ha invertido durante 15 años, pues los resultados son lo más previsibles desde el punto de vista económico. Afortunadamente, desde el punto de vista económico, a los economistas nos gusta ver la realidad y poco nos interesa perder el tiempo en los conceptos ideológicos, porque no tiene ningún sentido ver la ideología cuando en realidad lo que pesa en el dominio y el manejo de una sociedad es su realidad económica. La realidad fáctica versus un sueño ideal de cualquiera fuera de ellos, de derecha, de izquierda. Eso es perder el tiempo. En cuanto a la economía se maneja, tiene que ser en el equilibrio económico que corresponde para lograr el máximo de satisfacción al mínimo costo. Son las reglas de la economía básica. Pero estamos en el desarrollo de la revolución industrial, en el desarrollo tecnológico. Bueno, dirán, pero ¿qué gran tecnología podían tener? Imagínense que para entonces estábamos saliendo recién de la Edad Media, y se cosechaba la tierra, se la labraba a mano, pues, como hacemos en el altiplano, ¿no? Pico y pala, igual allá, a mano, fuerza humana únicamente, tal vez ayudada con algunas bestias de tiro, pueden ser bueyes, pueden ser caballos, en fin. Pero eso se hacía incluso en Antiguo Egipto. Entonces no hemos avanzado mucho del Antiguo Egipto a esta época que están saliendo de la Edad Media, del Medioevo. La introducción de la máquina. ¿Pero cuál máquina? La máquina de vapor. James Watt se escribe, ¿no? Inventor de la máquina de vapor y sus aplicaciones. Las múltiples aplicaciones le permitió multiplicar la fuerza humana. De hecho, hoy podemos tener una máquina que mide como 6 metros de largo por unos 2 y fracción de ancho y de unos 2 metros de alto, se llama vehículo, y solito te lleva 100 caballos a 4 o 5 personas, solamente colocándole gasolina, puede llevar kilómetros y kilómetros a las personas. Eso es tecnología. Y para ese momento era pues impensable nada que no se haga con fuerza humana o pues fuerza de los animales, de las bestias de tiro o de carga. Y la invención de la máquina de vapor revoluciona la producción. Vamos a dar un simple ejemplo. En el beneficio del algodón producto del Asia, de la India, de Ceilán, de China también, que los británicos cooptaron el mercado, monopolizaron el mercado del algodón. ¿Y por qué monopolizaron? Porque todo monopolio significa establecer el precio que se le ocurra al dueño del monopolio. Entonces los precios eran pues altísimos del algodón y los británicos se percataron de la existencia del algodón y la riqueza que podían generar con el algodón. Se llevan el algodón y hasta entonces tener una prenda de algodón en Europa, estamos todavía en una Europa medieval, saliendo del medioevo, en la opulencia de las cortes europeas, era un lujo tener una prenda de algodón. Hoy cualquiera se compra una camiseta y cuesta, y es barato, pero además viene algodón con fibra sintética mezclada, ¿no? Pero para entonces era demasiado caro tener, y era un lujo tener una prenda de algodón. ¿Qué hicieron los británicos? Dijeron, muy bien, como cuesta tanto, lo que vamos a hacer es no mantener el precio. Obviamente lo vamos a tener que reducir porque vamos a incrementar la cantidad. La cantidad incrementada significa la reducción de precios. Es una regla económica, estimados amigos. La cantidad incrementada significa la reducción de precios porque el precio se hace además competitivo en el mercado. Lo que hicieron fue aplicar la máquina de vapor a esos telares. Yo veo todavía en el canal RTP, están dando una campaña, están haciendo una campaña, se llama Que no mueran nuestros telares, que no mueran nuestros tejidos, algo por ahí se llama esa campaña que se tiene, y se ve a nuestras señoras que tejen en el altiplano diferentes prendas de colores con lana de oveja, creo que es, y van tramo a tramo, pasan una pasada del hilo y luego con una peineta van y están comprimiendo seguramente a esa tela que se está tejiendo, a ese tejido que están haciendo. Pero seguramente eso va a tardar mucho tiempo. Una pasada tardará, no sé, unos 3 o 4 minutos, y hasta que le pongan el peine y además el armar el telar. No. Lo que hicieron los británicos fue tener ese mismo telar, pero le pusieron máquina.
Y la máquina pasa ran, 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 ran. Y lo que se hacía en velocidad, a decir en tiempo 1, es decir, 1 metro cada hora, estamos poniendo una medida arbitraria, podía hacerse medida 1-1, que quiere decir cada minuto 1 metro. Entonces, multiplicaba muchísimo la producción, y el multiplicar la producción significa abaratar los precios en el mercado e incrementar la utilidad si es que se mantiene un precio relativamente estable. Los británicos lograron su riqueza no solamente por el robo que hicieron a través de sus piratas en los mares y sus corsarios en los mares, no solamente fue eso, sino que impulsaron la revolución industrial. En lo tecnológico fueron los que avanzaron. No solamente en la máquina del telar, que habíamos dicho, que incrementa la producción del algodón y la populariza, pues si es tan barato, bueno, uno puede acceder a una prenda de algodón, uno puede acceder a cualquier cosa en el mercado hoy, a ver, ¿qué podemos acceder? ¿Qué quiero comprarme? Si tengo los pesos necesarios, voy a ir al mercado y me compro lo que quiera. Si quiero hoy comerme unas naranjas y unas toronjas, voy y me compro las naranjas y las toronjas. No necesito ser agricultor y tener un árbol de toronjas u otro árbol de naranjas para tener acceso a estos productos. No, el mercado me lo va a asignar y me lo va a asignar a un precio relativamente competitivo. No sé cuánto estará el precio de las toronjas. La otra vez me dijeron, están 4 en 5 bolivianos, lo que significa que están a 1.25 cada toronja. Les cuento que ese precio es regalado si es que lo comparamos a nivel de los precios internacionales. Por eso los gringos, cuando llegan, nuestros gringos turistas, que son relativamente populares, son pobres los turistas que nos llegan, pero se admiran cuando ven a la señora del carrito ahí en la calle, bueno, cuando estábamos todavía en las calles, y le piden, dame uno, ellos no saben castellano, le piden un vaso, le dicen, y, ¿cuánto cuesta? Le dicen, y la señora les dice, 5 bolivianos, les dicen, y entre ellos hablan, hacen su cálculo, es menos de $1, un vaso de jugo de naranja puro. Para ellos es una ganga, porque en su país obviamente pagan muchísimo más y además es una fruta totalmente orgánica. Pregunta, queridos amigos, ¿por qué no aprovechamos nuestras cosas naturales? No, porque si hablamos jugo de naranja estamos pensando en que debe venir en el empaque, en el mejor diseño, en botella importada, cuando tenemos ahí el jugo de naranja natural. Las toronjas en el lado del Beni se están cayendo, en Alto Beni, en los yungas, cuando habían naranjas y toronjales en los yungas, hoy ya no, todos coca, pero más allá, en Alto Beni, en el Beni todavía, las toronjas, y uno le dice, ve toronjas en una casa grande, le dice, toronjales enormes, señor, usted tiene toronjales, ¿me puede vender? ¿Cuánto querés? Te dice, ¿querés cuánto? ¿Una carga? ¿Querés un camión? No, quiero 2 toronjitas o 4 para disfrutar hoy. A uno le miran raro y le dicen, ¿cómo que venderte? Te regalo. Porque hay tanta abundancia de nuestra producción que los británicos se dieron cuenta de ello. Dijeron, muy bien, es barato el algodón, pero nosotros lo vamos a convertir en caro. Es barato el té, lo vamos a convertir en caro. Es barata la sal. La sal, así la que nosotros tenemos baratísima y la tenemos en el salero, no le cuesta ni un boliviano el salero, supongo. Pero allá hay países que no tienen sal y el monopolio de la sal la tuvieron los británicos. ¿Sabes de dónde sacaban? Del mar sacaban así de desalación y era monopolio británico. Una de las crisis que tuvo la India al crearse fue justamente la crisis de la sal. A nosotros es tanta abundancia que tenemos de sal que el precio nos parece ridículo para tener un monopolio de sal. Bueno, también tenemos algunos emprendimientos de sal, ahí tenemos un sal iodada, no sé si por casa pasan algunos señores con su carrito, su camioneta, sal iodada, pero es una sal ya procesada, molida, le ponen yodo seguramente y nos la venden en empaques. Pero aún así el precio es ridículo, el kilo es un boliviano, me parece. Para el extranjero realmente es ridículo, nuestros precios son incomprensibles, nuestros precios de los productos naturales. Pero claro, como nosotros queremos siempre procesado, no nos fijamos en nuestras naranjas, en nuestras toronjas, en nuestros productos naturales, en nuestra papa. ¿Quién más en el mundo nos puede enseñar a sembrar y tener las mejores calidades de papa? Solo cuando uno está en el extranjero dice, ¡ay, qué horrible! ¿Qué es esto? No parece papa, parece un nabo seco, una cosa así.
puede ser grande y hermoso, pero el sabor es lo que nos gusta. Incluso acá compramos, a ver, para freír, ¿qué papa? La papa que tiene tratamiento, ya ha venido con tratamiento. La papa peruana grande, ¿para qué sirve? Para frituras únicamente, ¿no? Y el resto de la papa, si uno quiere comer papa rica, pues se compra la papa del mercado, que para nosotros es como tenemos tanta abundancia, consideramos que eso es natural, pero un puré de papas con esa papa versus un puré de papa en Europa, de goleada ganamos, estimados amigos, y claro, no sabemos aprovechar. Eso es lo que los británicos no habrían dejado pasar, la aplicación de la tecnología. Como notarán, el desarrollo de tecnología no quiere decir que tengo el último celular, el último que flota, que tiene rayos láser, que el último aparato que no sé, que lanza rayos para que evitar el gol de los chilenos como ayer creo que fue que se evitó el gol. Bueno, no, es la tecnología no significa electrónica, significa la aplicación del conocimiento a beneficio. Puede ser de la producción o puede ser de la sociedad, pero siempre es beneficiada. La tecnología beneficiada hizo se manifiesta en la antigua Gran Bretaña. Su poder consistió en tener dinero y tener tecnología, dos elementos por los cuales Inglaterra se impuso al mundo e imponiéndose al mundo, se impuso además como potencia imperial económica, que derrumbó a las economías feudales, estructuró un nuevo orden mundial a partir de ese dinero acumulado con las riquezas extraídas de los continentes y con la revolución industrial, principalmente la máquina de vapor. ¿Y qué mejor ejemplo de la aplicación de la máquina de vapor que el ferrocarril? Ahí donde llegaba el ferrocarril, llegaban los dominios británicos, y llegaba toda su cultura, y llegaba el fútbol. Ahora que estamos hablando del fútbol. ¿Acaso en Bolivia no llegó también el fútbol de la mano de los ferrocarrileros? El tendido del ferrocarril Antofagasta-Oruro, que fue el primer ferrocarril que se tuvo, no fue estatal, fue un ferrocarril de orden privado, que además nos costó nuestra salida al litoral, dicho sea de paso. Pero con él, años después, vinieron la cultura británica, vino lo que nosotros le conocemos, bueno, los jóvenes ya consumen, yo ya no puedo por temas de salud, un buen chuflay. Chuflay, ¿qué quiere decir chuflay? Era short fly, ¿no? Era un viaje corto, que le decían que era una ruta corta cuando habían problemas ferrocarrileros. Los británicos trajeron el fútbol. ¿Acaso el primer equipo de fútbol en Bolivia no fue el Oruro Royal? Hasta su nombre en inglés lo dice, el Real Oruro, si quieren en castellano. Porque tiene la cultura británica, tenía el ferrocarril para facilitar la extracción de riquezas. No es para transporte de personas. El objetivo del ferrocarril fue para el transporte de carga. Y de hecho puede llevar, no sé, unos 30 o 40 vagones, una locomotora de las buenas. Y claro, es como llevarse a ver 30 o 40 buses de esos grandotes, además, llevarlos por los ferrocarriles y adelante la máquina locomotora jalando la carga. Eso es el ferrocarril. Llegó al mundo para abaratar costos, transformó las realidades. Estados Unidos, como hoy lo conocemos, es producto del avance del ferrocarril, de la tecnología. Eso de unir las costas del Atlántico con el Pacífico, que ellos le llaman la gran epopeya, le llaman la ruta de los pioneros, fue producto de las líneas férreas que se tendieron de costa a costa en Estados Unidos. Y ello que generó un gran mercado, una gran producción, una gran riqueza. Cuanto más vinculación se tiene con los centros de los mercados, mayor actividad económica va a haber. Cuanto mayor actividad económica, mayor riqueza acumulada. Y cuanto mayor riqueza acumulada, mayor riqueza distribuida. Así sea de manera desequilibrada, pero siempre va a haber un mejor ingreso para aquellos países que tienen una mayor actividad económica. Eso significa la introducción de la tecnología y de la revolución industrial a la economía. Eso significa el liberalismo. Hasta ahí tenemos una referencia de lo importante que fue el liberalismo. El liberalismo, capitalismo de libre competencia, tiene reglas de fijación de precios, que son las del equilibrio que alcanzan los precios. En la relación que tienen precio y cantidad, que se equilibran en un mercado, en un precio de equilibrio. Las reglas son que a mayor cantidad demandada, mayor es el precio. Cierto, mayor cantidad demandada. A ver, si estamos en la ceja del Alto,
y no hay minibuses para hacer el recorrido hasta La Paz. ¿Qué va a ocurrir? ¿Los minibuseros van a bajar o van a subir el precio cuando no hay minibuses? El minibusero que llega, ¿qué va a decir? ¿Remato mi precio o lo va a incrementar, estimados estudiantes? ¿Qué va a hacer el minibusero? Lo va a incrementar, doctor. A todo lo que pueda, ¿no? Lo va a incrementar porque es mayor cantidad la que demanda. Yo quiero ir. Muchas personas quieren subirse al minibús. Entonces hay un mayor incremento de la cantidad demandada y entonces lo que le permite al dueño del emprendimiento es subir el precio, incrementa el precio. A menor cantidad demandada, reduce el precio. A ver, el mismo ejemplo. Pero ahora es al revés. Hay muchos minibuses ahí haciendo fila y pocos pasajeros. ¿Qué va a ocurrir? El precio se va a incrementar o se va a reducir. Tienen la palabra, estimados estudiantes. Lo van a rebajar, ¿no? Lo van a rematar, como dicen en la jerga de los minibuses. Van a rebajar. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad, hay menor cantidad demandada, hay muy pocos pasajeros, entonces no hay otra que tenga que rebajar el precio. Los mismos los abogados. Tenemos mucha competencia, vamos a tener que rebajar nuestro precio para nuestros memoriales. Vamos a la oferta. A mayor cantidad ofertada, es decir, yo tengo gran cantidad de bienes, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo gran cantidad de bienes, tengo una tienda y tengo un montón de productos. ¿Voy a reducir o incrementar? Voy a incrementar o reducir el precio cuando tengo mucha mercadería que no la puedo vender. ¿Qué hago? ¿Aumento el precio o reduzco el precio? Reduce el precio, ahí está la regla. A mayor cantidad ofertada, cuanto más oferto, el precio se va a reducir, excepto en los monopolios, que es diferente el trato. Y por último, a menor cantidad ofertada, muy poquito más bien se está ofertando. Yo soy el único que tengo la oferta de harina. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a reducir el precio o voy a incrementar el precio? Cuando hay menor, incrementa el precio, ¿no? Son reglas de la economía. ¿Por qué le odian tanto los dirigentes sindicales a estas reglas básicas de la economía? ¿Qué dicen? Hay que eliminar la oferta y la demanda con decreto. Hay que matar al liberalismo. Pero el liberalismo es el que asigna los bienes en la sociedad, nótese. El liberalismo es el que asigna los bienes, el mercado, sin llamarse liberalismo, el mercado es el que asigna. Si no estuvieran vigentes estas reglas en el mercado, la sociedad no podría tener estos bienes. Incluso si el Estado los prohíbe. ¿Qué va a ocurrir si prohíbe, si prohíbe la importación de jabones? Me estoy imaginando, Bolivia prohíbe la importación de jabones porque somos soberanos, libres e independientes y prohibimos el maldito jabón que viene del exterior. Pero la sociedad necesita sí o no jabón, utiliza o no jabón o sus sustitutos. Sí necesita, es un bien demandado. Y si no puede encontrar en el mercado lícito, lo que va a ocurrir, se va a generar un mercado ilícito que se llama el mercado del contrabando. En resumen, la fijación de precios y cantidades opera por el juego de la oferta y de la demanda. Me tentaba al momento de hacer esta diapositiva ponerles unos cuadros de asignación de oferta y demanda, pero tal vez muchos no me puedan comprender y no es una clase de economía, pero simplemente me voy a quedar con esta explicación que necesariamente tenía que venir acompañada por un cuadro, pero no sé si muchos me vayan a entender y no es el objeto de nuestra asignatura, pero es muy importante para el que quiera imbuirse de estos conceptos, que además tienen juegos de elasticidades, juegos de hasta dónde puede ir la perpendicularidad de un precio, una banda, la elasticidad, en fin. Conceptos a los cuales no nos vamos a adentrar, simplemente hemos enunciado el simple juego de la oferta y de la demanda y sus reglas. Estamos en el liberalismo. Siendo que en el liberalismo se fijan los precios por el juego de la oferta y de la demanda, también se sujetan a esta regla los precios de la mano de obra o el trabajo. Cuando he estado en algunas funciones hace muchos años elaborando la nueva Ley General del Trabajo y teníamos que hablar con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, les decía, estimados amigos de la COP, hoy tienen la oportunidad de tener una nueva ley. Hemos avanzado el 98% del proyecto de ley con los miembros de la Central Obrera Boliviana y de los demás sindicatos. Y lidiar con ellos, queridos amigos, era realmente un problema, porque claro, ellos son dirigentes y tienen su postura, y también los que hacíamos el proyecto de ley, yo estaba a la cabeza, teníamos que tener ciertos resguardos de que no se nos vaya la mano. Tiene que ser una ley
posiblemente ejecutada, ¿no? Porque si fuera de ser normas proclamativas, le poníamos de todo, pero había que prever qué tener. Yo les decía, queridos amigos de la COP, hermanos de la COP, les decía, hagamos una nueva ley, ya esta ley es viejita, tiene 70 años, tenía 70 años, ahora tiene 80. Hagamos una nueva ley. Y ellos me decían, ¿quieren hacer una nueva ley? Sí. Ya, entonces exigimos esto y esto y esto y esto. Pero les digo, es que no podemos hacer, se va a hacer la mano de obra incompetitiva en el mercado. No importa, ¿usted qué pide? ¿De números? Me decían. Muy bien, muchachos, si no quieren estar en la realidad y ustedes tienen puro discurso, lastimosamente no vamos a poder avanzar en la fijación. Estábamos hablando de la fijación de los elementos del salario. No vamos a poder abarcar en lo que corresponde a los artículos 51 y 56 del proyecto. No importa, nosotros somos evolucionarios, lo vamos a conseguir, las clases obreras siempre se han hecho respetar, las leyes son el producto de la conquista laboral, me decían. Hasta ahora no tienen el producto de su conquista laboral. Yo, como asesor, les estaba dando con mano abierta la opción que hagamos una nueva ley general del trabajo. Y les explicaba este concepto, que la mano de obra es nada más otro servicio o bien que se oferta en el mercado. Y si está en el mercado, va a estar sujeto también a las reglas de la oferta y de la demanda. Lo que queríamos es que el Estado intervenga para que estas reglas tengan resguardo para los trabajadores. No me han entendido. Me han dicho, usted es neoliberal porque usted dice que la mano de obra es un bien en el mercado, en el maldito mercado que debe ser eliminado con un decreto que elimine el liberalismo. No se puede eso, queridos amigos. El mercado existe, nos guste o no. Y si no existe un mercado lícito, va a existir un mercado ilícito, se le llama un mercado negro. Pero claro, yo les hablaba con el corazón abierto y la posibilidad de que se pueda hacer una norma en ese sentido. No me han entendido. Cuando se les proponía algo en beneficio y ellos veían que sí se lo podía hacer, pedían el doble de lo que se podía hacer. Y les decía, queridos amigos, estimados dirigentes de la COP, estamos logrando un aporte, un avance para los derechos que se tienen para la clase trabajadora. No, ahora queremos más. Realmente era incomprensible. Y por ahí sí se aplica la regla, ¿no? Y a los pititas. Por tirar mucho la pitita, se la va a romper. Por pedirle mucho a la gallina de los huevos de oro, se la puede matar. Y no entendieron, aquello eran tiempos de bonanza en los que podían tener una nueva ley general de trabajo, se la avanzó en un 98%, apenas 3 artículos quedaron pendientes del proyecto de ley, casi todo en beneficio de los trabajadores. La Confederación de Empresarios Privados manifestó su extrañeza ante el proyecto de ley, se llamaba el Código de Trabajo, hasta del nombre me criticaron. ¿Por qué código? ¿Por qué? Estimados amigos, se llama Código de Trabajo porque así está en la Constitución. Mentira, dice Ley General de Trabajo. A ver, vamos a ver, para que yo esté tranquilo con lo que hemos dejado sin mayor tratamiento. Léase el 398, parágrafo primero, numeral 21, si no me equivoco, de la Constitución. 398, parágrafo primero, numeral 21. Hola. Hola. ¿Hay alguien vivo ahí? Nos como en el Titanic. ¿Alguien me escucha? Adelante. Ya. Artículo 328, parágrafo primero. No, 398. Ok. Doctor, del 398 se prohíbe el latifundio, ese es. Perdón, el 298, perdón, gracias por la corrección, el 298 son atribuciones, gracias por la corrección. Ya, doctor, artículo 298, parágrafo primero. Son competencias privativas del nivel central del Estado. Numeral primero, sistema financiero, numeral segundo. Al 21, directo al 21. Numeral 21.
Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, minería y electoral. Gracias. Entonces indica codificación. Por tanto, la norma emergente se tenía que llamar Código de Trabajo o Código Laboral. Pero dijeron, ¿por qué usted quiere código? ¿Por qué nos quiere ceñir y restringir a la clase obrera, que no hayan mayores leyes con posterioridad? Le dicen, no vamos a restringir. Simplemente me estoy ciñendo a lo que literalmente nos manda la Constitución. Codificación, quiere decir código. Código en materia laboral o de trabajo. He ahí que el nombre era Proyecto de Código de Trabajo Laboral. Pero me decían, no importa que esté en la Constitución, la costumbre es lo que manda. Es lo que ahora les digo, ¿no? Bolivia es o no una república desde el punto de vista literal de nuestra Constitución. ¿Es república, sí o no? Desde el punto literal de nuestra Constitución. ¿O es un Estado plurinacional? Es una república, doctor. Porque así está redactada en la Constitución. Claro que pueden decir el Estado plurinacional, y cuando uno les dice es república, usted no ha leído la Constitución, todavía uno le dicen eso. El que no ha leído la Constitución eres tú, amiguito, porque si leemos la Constitución, destaca Bolivia que es una república. Y lo mismo, cuando les decía es un código en materia laboral o de trabajo, me saltaban que no debe serlo. Pero estamos en el momento de la estructuración de esta explicación que yo les hacía a los amigos de la Central Obrera Boliviana de ese momento. Los dirigentes de ese momento ya no son los de ahora, eran otros. Bueno, los de ahora supongo que ya van a entender de qué se trataba, pero ya las cosas no están. Como dice, ¿no? El hierro se lo forja en caliente. Sí, se le puede dar cuando está al rojo vivo, le doy con martillazos y lo convierto. Ven el programa ese de history, de fundidores que hacen cuchillo, no me acuerdo qué se llama el programa, pero tu arma cortará, le dice, doctor. Ah, tu arma cortará, tu arma es letal, le dice el Marcaida. En ese programa, ¿cómo se hace el metal? ¿Se lo forja en frío o en caliente? Tiene que ser al rojo vivo, y le dan de martillazos o le meten a esa máquina que llega a forjar el metal. Hasta el metal, el acero sí se puede forjar. ¿Por qué no las leyes? Pero todas esas se las hace en caliente, es decir, en el momento preciso. Y ese era el momento preciso hace 10 años. Hoy ya no, porque la condición económica ha variado. Imagínense haber tenido una norma de resguardo. Hoy hubieran estado agradeciendo esa ley, pero es como en el romance. Si te desprecian, te despreciaron y punto. Aquí no hay, es como una moto, no tienes reta. Y así tiene que ser. Y en política es así. Si se desprecia una política pública, se la despreció y no vengan a llorar al río posteriormente. Hoy dicen, ay, debíamos haber acabado la ley del trabajo, el código de trabajo que tenía Chávez. Pues en su momento se los ofrece. No quieren, allá ellos. No lo quisieron en su momento y pues asumirán las consecuencias de no tener una nueva normativa laboral que amparaba la generación de empleo. Pues con esa visión teníamos. Porque no hay que ser populista para hacer una norma generadora, hay que ser estadista, ver más allá del momento y no estar viendo elecciones ni cuántos votos voy a tener, no. Es la protección de un sector que se pretendía en ese momento, el sector de los trabajadores se los pretendía. Y con este concepto general de que el precio de la mano de obra también está regulado por la oferta y la demanda, pero que el Estado tiene que intervenir. Pero estamos en el liberalismo donde el Estado no interviene. El precio de la mano de obra se denomina el salario. ¿Qué es el salario? Es el precio de la mano de obra en el mercado. ¿Y el Estado regula los precios? Sí, tenemos un salario mínimo, lo que quiere decir que el Estado fija anualmente cuál va a ser el precio de la mano de obra mensual que se tenga sujeta a la Ley General de Trabajo. ¿Cuánto es el salario mínimo nacional en la actualidad, estimados estudiantes? Señores estudiantes de Derecho, segundo año, ¿cuánto es el salario mínimo nacional? Adelante. Doctor, creo que es 2.122 bolivianos. Y creo, me dices, tenemos que tener certeza ya para mañana, para la siguiente clase, tiene que tener así, tipo de cambio, salario mínimo nacional, esas cuestiones que les preguntan cotidianamente. Y para algunos más fanáticos, el precio del barril de petróleo, de cómo estaba. Una persona culta debe estar al tanto de lo que ocurre en su realidad, estimados estudiantes. Son estudiantes de segundo año de Derecho. No estamos en filosofía, en sociología, no estamos en una privada, no estamos en la UPEA, estamos en la UNSA. Pero decimos
que también debiera intervenir. Estamos en este momento en un liberalismo donde no interviene el Estado en el precio de la mano de obra. ¿Qué ocurría? Cuando dejas al simple juego de la oferta y la demanda, la fijación de los precios, incluyendo el precio de la mano de obra, entonces el dueño del emprendimiento va a pagar lo menos posible, con la vieja regla, incrementar las utilidades a partir de la reducción de costos. Recordemos que en el concepto de cualquier economía de mercado, lo que se busca es el incremento de la utilidad, permitiendo el incremento de los ingresos y reduciendo los costos. Y el precio de la mano de obra, llámese salario, es un costo para todo emprendimiento, para toda empresa. El primer costo, además, que se lo tiene, y por eso está en el grupo 10.000, sueldos y salarios. ¿Alguno de ustedes sabe del clasificador de contabilidad en cuanto a estos precios? El clasificación presupuestario nos puede decir los grupos que se compone el presupuesto. Por referencia, no es obligatorio, tal vez alguien tenga referencia. ¿A qué se refiere el grupo 10.000? ¿Verdad? O tal vez alguien ha trabajado en una entidad pública, el grupo 10.000. ¿Qué es el grupo 10.000? Bueno, uno sabe cuando está en una entidad pública. Sueldos y salarios, servicios personales, si quieren en el término, en la jerga contable. Es importante para un abogado conocer contabilidad también, estimados amigos. Una vergüenza cuando en tribunales, a ver, yo he visto en divisiones de herencia, el terreno mide 820 metros, pero tiene que dividirse entre 5. ¿Cuánto tiene que hacer? La palabra, señora juez, uno de los abogados. Nosotros no somos, pues, economistas, contadores, ingenieros. Que se mande a pericia. Y la juez mandó a pericia para dividir 820 entre 5. Y después de 2 semanas, seguramente el contable que ha hecho ese ejercicio se ha debido reír. Nos mandaron cuánto resultó la división. Bajo una base técnica, dijo el mismo abogado, se está procediendo a la división. Por favor, son simples operaciones. ¿Acaso estamos en derecho porque nos hemos escapado de los números? Ay, creo que sí, gran parte. Pero tenemos que tener conocimiento. Cuando enfrentemos, a ver, en juicios en materia familiar, ¿vamos a tener conocimiento o no de temas de números en materia familiar? Dígame, ¿sí o no? ¿Tenemos que tener conocimiento de números en materia familiar? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, porque vamos a fijar cuánto es el patrimonio para una división de divorcio o después del divorcio, la división de los bienes gananciales. Tenemos que saber el precio, cuánto incrementaron el precio, cuál es la expectativa, cuánto debiera haber ganado un capital. Tenemos que saber, pero además sencillamente, cuando hagamos una liquidación en materia de asistencia familiar, el tipo se le tenía fijada por 1.000 bolivianos la mensualidad y hemos tenido cierto número, entonces multiplicación de 1.000 por N, nada más, y tenemos ahí. Tenemos que tener conocimiento de matemática básica en materia, en todas las áreas, en materia familiar, en materia laboral, cuando hacemos una planilla de liquidación muy alta o muy baja, tenemos que saber qué estamos liquidando. En materia civil, para saber la distribución de bienes, en materia comercial, ¿y qué decir? Para la distribución de acciones, y ahí son bien tramposos los contratos en materia comercial, porque tienen porcentualmente crecer en el 1.5% siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos de crecimiento general de la producción en el 50% cada año. Uy, eso es chino para nosotros. Pero si nos ponemos a leer detenidamente, sí tenemos que tener vinculación con el área matemática, inclusive en el área penal. Claro que sí. La otra vez me vino una consulta de un docente, no me voy a decir el nombre, y me dijo, oye, Víctor Hugo, ¿cuánto es 2/3 de 4 años? Y le he mirado y me he sorprendido y le dije, bueno, para saber ello no tienes que hacer la operación simple de saber de 4 años, tienes que saber cuántos meses tiene el año. El mes, estimado amigo, casi digo no, tiene 12 meses, multiplica por 4, vas a tener 48, y de ahí multiplica por 0,66. ¿Qué es 0,66? Es el coeficiente de 2/3, porque 2 dividido entre 3 es igual a 0,66, por tanto, si multiplicas 48 por 0,66 vas a tener la cantidad de meses base, y ahí completas con los días. No me han entendido. Y porque, claro, no estamos versados, y no les estoy hablando de un estudiante, es un abogado con muchos años de más experiencia, que simples cálculos como esos no los estamos pudiendo hacer. Es necesario imbuir también el estudio de la matemática. Pero estamos en el momento del liberalismo puro, simple y brutal. Pagaba lo que se le ocurría. Y no solamente pagaba lo que se le ocurría, también hacía trabajar el tiempo que se le ocurría. La explotación del liberalismo no regulado
era pues enorme, enorme porque para reducir sus costos, hoy día te hago trabajar, a ver, 10 horas. Yo puedo trabajar por menos precio, pero 12 horas, pues bienvenido, fuera tú. Quiero a este amiguito que va a trabajar 12 horas y por menos salario. Y otro dirá por necesidad, yo voy a trabajar 16 horas, incluso por menos salario. Bienvenido tú. Y otro por más extrema necesidad dirá, yo voy a trabajar las 24 horas, pero por menos salario. Aquí estamos hablando, las reglas de la economía. A mayor cantidad ofertada, cuanto más ofertas reduce pues el precio. Entonces, hemos visto esas reglas que les he explicado. Si no tenía límites el liberalismo y si no intervenía el Estado, ocurrió lo que ocurrió. Y hubieron entonces problemas entre la oferta de la oferta de trabajo, que siempre incremental, porque siempre habían más trabajadores que querían trabajar. Como ahora, hay muchas personas que quieren ocupar un puesto de trabajo y hay muy escasos niveles de demanda laboral, hay pocos empleos. Entonces, si se tenía así librado al libre juego de la oferta y la demanda, la asignación del salario, entonces iban a haber crisis, y precisamente fue la primera crisis que enfrentó el liberalismo. Además que tuvo que afrontar algunos conceptos conceptuales. Con la oferta incremental del trabajo, es decir, cuantos más trabajadores querían ocupar puestos públicos, puestos de trabajo, el empleador podía hacer lo siguiente: reducir al mínimo de la subsistencia los salarios. David Ricardo a eso le llama la ley de bronce, es decir, pagar lo mínimo para la subsistencia, para que viva nuestro trabajador, que pueda alimentarse regularmente, no una buena alimentación, sino sobrevivir. Contratar y despedir trabajadores con el único requisito de pagar un salario por las horas y días trabajados. No habían beneficios sociales. El empleador pagaba solamente por los días y horas trabajadas. No había regulación laboral. Incrementar la jornada del trabajo también podía ser el empleador. Claro que sí, hasta el límite, hasta donde pueda rendir el trabajador, hasta donde se puede explotarle más. He ahí el momento en que escribe Marx. Marx escribe en este momento porque piensa que el liberalismo es así y que nunca va a recular. Marx no ha vivido para ver cómo el liberalismo ha reculado y se ha acomodado a las condiciones. Marx pensaba que, siendo tan perverso el capitalismo, va a morir porque la revolución lo va a aplastar. Y Marx, el capitalismo se acomoda. Veamos qué hace, ¿no? Incrementa la jornada de trabajo hasta lo que pueda rendir el trabajador. No podía trabajar, y es más, si un trabajador ya no podía trabajar o rendir lo que se lo despedí, punto. Eso ocurría en las minas de Tapatiño y de Aramayo. Si uno no podía estar ya en la fuerza de trabajo y rendir sus cotas, se lo botaba. En la Ford, una empresa que además tenía tecnificada la producción, si uno no podía hacer tal cantidad de bienes en tanto tiempo producir, lo expulsaban y punto, no le pagaban ningún beneficio. El Estado no regulaba los beneficios sociales, no regulaba ni el tiempo de trabajo. Podía además el empresario introducir tecnología, maquinaria para el incremento de la producción y de la productividad y despedir más trabajadores. No brindar condiciones de salubridad, no había normas de salubridad, te metían a la mina y no importa si había gas venenoso o había un derrumbe, AISA y se le dice la mina, no les interesaba mucho. O haciendo proyectos petrolíferos, hacer explotar y te detonaba, morías y morías nomás, o si te quemabas en las fundiciones norteamericanas, ahí los programas que tienen los grandes emprendedores, si te quemabas en las fundidoras, te vendaban, te expulsaban y te ponían en tu casa. Era tu responsabilidad porque estabas sujeto a un contrato civil, no había normas laborales. Podía también el empresario explotar las riquezas que se le ocurra sin pagar casi nada al Estado, porque el dueño, en el sistema anglosajón principalmente, el dueño de la superficie, es decir, del terreno, es además dueño de lo que está debajo del terreno. En el sistema latino eso no es así. El dueño de la superficie simplemente es dueño hasta el momento, hasta el lugar donde ocupen sus fundaciones. Ustedes ya han visto en la materia civil, en derecho civil 1, eso ya no me voy a meter a los bienes. Pero el subsuelo es de propiedad y dominio, en el caso boliviano, del pueblo boliviano, y se encuentra a cargo de la administración. Pero estamos aún en el liberalismo salvaje, que no tiene ninguna regulación, que no quiere regular el propio mercado. Además, en esta etapa y en la etapa siguiente, el capitalismo se agrupó reuniendo en corporaciones de la industria. Tan grande fue el capitalismo, principalmente el petrolero y bancario, que se reunieron las empresas y se agruparon para un mismo dueño.
se generó el concepto de monopolios. La existencia de monopolios u oligopolios, es decir, de un solo productor o muy escasos productores, eso quiere decir monopolio o oligopolio, controlaban el precio. Fijaban el precio a lo que querían, porque no estaba sujeto a la oferta y la demanda. No estaba controlado por la oferta y la demanda. El precio en el monopolio se fija por lo que considere el productor monopólico. Si yo soy el único que tiene en el mercado y es un bien necesario, pregúntenle a Bill Gates, que él tiene el monopolio de tecnología, de acceso a muchas conexiones electrónicas. Y siendo el monopolista puede fijar los precios que se le ocurra porque no está sujeto a la competencia del mercado. No hay otro que diga yo también puedo hacerlo y lo puedo hacer más barato. No. Ahí lo hace uno solo. En realidad es el sueño del imperialista el monopolio. Muchos dicen el liberalismo es perverso y malvado. No, hay que analizar. El liberalismo por sí solo no lo es, pero sí el monopolio es el que además hace estragos en una economía porque te vende a precios muy elevados lo que quizá es muy barato de producir. Pregúntenle en las vacunas. Cándidamente las autoridades bolivianas, ahí lo tenemos a nuestro presidente. No, nuestro presidente no, sabía a qué se metía. Nuestro ministro canciller, nuestro Rogelio, que ha estado también en las aulas conmigo, con la primera generación, cuando he sido auxiliar, Rogelio Maita, estaba en las aulas. Y bueno, ¿qué ocurre con Rogelio? Pues se le ocurre decir lo siguiente. Bueno, vamos a comprar las vacunas cuando nos vendan y se liberalicen las recetas, la forma de las vacunas. Saben, queridos amigos, si es un bien demandado y es escaso en el mercado, o acaso no es escaso, ¿por qué estamos haciendo filas para las vacunas? Y en el mundo se está haciendo estas filas para las vacunas, por lo menos en los países tercermundistas. Sinceramente, ¿creen que nos van a dar la fórmula de las vacunas? ¿Por qué no los piden a los chinos o a los rusos que hagan lo mismo? Ninguno nos va a dar, porque ese es un bien de precio monopólico, en este caso oligopólico, quiere decir muy pocos producen. La Sinopharm, la AstraZeneca, ¿cuál más? La de los rusos, el Sputnik, y unas cuantas más. Van a producir no más de 10 en el mundo, van a ser los productores de las vacunas. Siendo un precio monopólico, en este caso oligopólico, ¿creen que va a estar sujeto a la oferta y la demanda? No va a suceder aquello. Va a suceder que esté en la oferta y la demanda cuando ya sea un bien relativamente innecesario, cuando ya no haya control de precios, pero en tanto haya control de precios y se necesite tener ese ingreso, no van a lograr que se reduzcan o se liberalicen las vacunas. Eso se va a hacer, las recetas de las vacunas, sí se hace tal vez después de la pandemia. Es tanto como si le pidiéramos en este momento a la Coca-Cola que nos dé su receta. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Pero el imperialismo en eso justamente constituye, en establecer monopolios, en áreas de expansión para la obtención de recursos naturales baratos. A eso se llaman las colonias, se llaman mercados cautivos. Las áreas de influencia en los mercados para sus productos. ¿Dónde te van a vender sus productos? ¿Y qué productos te van a vender? Si uno entra a un supermercado en la China, seguramente van a haber productos muy, muy diferentes a los que estamos acostumbrados en esta parte del hemisferio. O alguien quisiera comprarse, no sé, tentáculos secos de calamar. Uy, qué sabrosos deben ser. Pero ellos los consumen, nosotros no. Nosotros consumimos otras cosas. Pero entonces las áreas de influencia del mercado están también de acuerdo a los gustos y preferencias del mercado que van a asignar. Y hasta ahí vamos a llegar, estimados amigos, con este tema de la explicación de cuál era el liberalismo económico, porque facilito es decir, muere el neoliberalismo, pero sin empaparnos de lo que es el liberalismo. Y hasta el momento vemos que el liberalismo llega a una etapa monopólica y que el precio es regulado simplemente no por el juego de la oferta y la demanda, sino por el precio que considere el monopolista. En Bolivia el monopolio individual está prohibido, el único que puede tener monopolio es el Estado. Si tienen una pregunta, estoy llano, y si no, nos encontramos directamente el día... alto. El día sábado, recordarles que tienen clase de auxiliatura a las 14 horas. Nuestro auxiliar ya sabe del tema y yo lo voy a convertir en administrador del grupo y directamente con él denle una lecturita a Marbury versus Madison y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, dicho sea eso, estimados amigos, siempre congratulándonos por el resultado de la noche del fútbol y de otras cosas que han sucedido,
y los que son, los que les gusta pelear, no se disfracen de boxeadores y no saben boxear. Muy buenos días, queridos amigos. Hasta otra oportunidad, hasta el martes. Amigo, un saludo cordial. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.